Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Si hay algo que importe mucho, que incida mucho en la vida de los pueblos, es la economía. Si hay una buena economía, hay una buena política y viceversa. Y si hay una buena economía, sobre todo hay una buena calidad de vida y hay desarrollo, que es justamente lo que no pasa con frecuencia en este país. De modo que hay que estar lo más seguido posible ocupándonos de los temas económicos y sobre todo de tantos temas en este campo tan preocupantes como lo veremos en este programa. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es Carlos Gustavo Cano. No requiere presentación. Fue un excelente ministro de Agricultura, fue codirector también excelente del Banco de la República y entre todos los títulos que tiene, uno de los más significativos es el del ser profesor, el de transmitir algo, porque no alcanzará a transmitirlo todo, algo de lo mucho que sabe. Bienvenido de nuevo a Mesa de Opinión. Un honor, Ricardo, usted muy generoso. Muchas gracias. El honor es mío tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Bien, estoy de lleno en el tema académico, Qué bueno. en la Universidad de los Andes, en el CESA, en el Consejo Superior de la Universidad de AFIT de Medellín, contribuyendo a la formación de jóvenes y sobre todo contribuyendo a despertar en ellos la vocaciones que se han perdido, como la vocación por el servicio público, la vocación por la política y la vocación por la agricultura. Por ocuparse de lo que es de todos, como que no cuidamos nuestro patrimonio. Claro, pero también hay que cuidar el patrimonio haciendo relevo generacional y motivando a los jóvenes de talento para que se ocupen de aquellos aspectos que han sido desdeñados de algunos años para atrás por esa propia juventud. Hoy quieren ser comisionistas de bolsa, quieren estar únicamente en el sector privado, eso está muy bien. Pero a mí me ha preocupado mucho, Ricardo, y yo hago esa cuña siempre entre mis alumnos, ¿por qué no miran el servicio público, que es la más noble de las ocupaciones? ¿No será que estamos imbuidos de un modelo, de un sistema de vida muy individualista en la cual la generalidad se ocupa de su propio yo sin entregarse a los demás, sin cuidar el patrimonio de todos y por eso fundamentalmente es que hay tanta corrupción, por eso fundamentalmente es que nos roban tanto? La gente, veo yo, que mira el servicio público y la política con honrosísimas excepciones, afortunadamente, sí. Pues lo mira con desdeño, con desprecio, con subestimación y con temor, como que son órbitas donde la gente no quiere, la gente joven, buena, que está educándose en las mejores universidades, en general no quiere entrar. Ya me dijo muy poquito de lo bien que le va. Ahora dígame algo de cómo le va a la economía. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio Celia, sí. Presidente de Promigas, mi buen amigo, donde él afirmó, dando, digamos, un mensaje de razonable optimismo a los empresarios y a los agentes económicos, que estamos cerca del fin de la desaceleración. La economía pues, ha tocado fondo. Si bien es cierto, Colombia no tuvo una contracción económica como la tuvo Argentina, como la tuvo Brasil, como la está teniendo y desastrosa Venezuela,
había crecido en esa década de la llamada bonanza petrolera, que se sucedió entre 2005 y 2014, a una tasa del 4.7% anual, crecimiento de la economía. ¿Eso es alto o es bajo? Altísimo. Los 20 años anteriores al inicio de la bonanza, Colombia crecía alrededor del 3.2%, pero ese 4.7% descolla como una excepción en la historia económica. Naturalmente, dependió esa mal llamada bonanza, que no fue una bendición, de los precios del petróleo. Colombia adquirió una dependencia enorme, muy grande, del sector minero energético, especialmente el petróleo. Del total de las exportaciones, digamos en 2013 como un año de referencia, llegamos a tener el 72% del sector minero energético, lo que era, Ricardo, como cuando usted y yo estábamos en los bancos universitarios, el café, que yo recuerdo presentar el 70% con una diferencia muy grande. El café irrigaba un ingreso campesino muy importante y determinaba el ciclo económico de la nación. Ahora, después de esa década, el desplome de los precios del petróleo le generó a la economía muchos daños. Mire usted, ¿cuál fue el gran perdedor? El primer gran perdedor fue el gobierno, porque la renta petrolera, es decir, lo que llegó a recibir el fisco a través del impuesto de la renta de las empresas petroleras y no solamente de Ecopetrol, pero también a través de los dividendos derivados de Ecopetrol, llegó a representar el 20% del total de los ingresos de la nación, y no estoy hablando de regalías. En esos años hubo sobrerecaudo, se superaba el presupuesto en materia de ingresos, y esa renta súbitamente desapareció. Ello llegó a representar el 3.3% del tamaño de la economía. Colombia no había visto semejante situación. Y al caer los precios del petróleo, también cayeron los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? La capacidad internacional de compra que tiene una economía. Es como si yo en mi barrio vendo leche y compro trigo, y el precio de la leche se dispara y el precio del trigo baja o permanece constante, yo aumento mi ingreso doméstico. Eso le había pasado al país. Pero si ocurre lo contrario, pues mi ingreso doméstico, o en términos de país, mi ingreso nacional cae. Y ese fue un ajuste muy doloroso. Entonces la renta petrolera desapareció y el ingreso nacional tuvo un castigo muy fuerte, y tuvimos una desaceleración muy fuerte de la economía que ha generado sufrimiento en términos de bienestar para la población. Si la renta petrolera decayó teniendo aún petróleo, ¿qué va a pasar con la economía de este país una vez que, según calculan, en 5 años se acabará el petróleo? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, las reservas internacionales de petróleo en términos de años, pues han aumentado un poco, 7 años, no es mucha cosa. No es fácil reemplazar el petróleo de un día para otro, pero el país tiene que pensar en diversificar su estructura económica. ¿Cómo? Yo tengo 2 candidatos, 2 apuestas, Sí. porque las condiciones naturales de Colombia para ello y el entorno internacional muestran una oportunidad muy propicia, que es la agroindustria, que son los alimentos, que es la agricultura, y el turismo de naturaleza. Turismo de naturaleza, Colombia es el país más bello del mundo, y eso no es nacionalismo. Es realidad. Es, sí. es realidad. Y el mundo rico, y el mundo ocioso, y la transición demográfica, que significa tener una población cada vez mayor de 70 o 60 años, con ingresos, los pensionados, los jubilados, están viajando por el mundo con muy buena capacidad de compra y están buscando naturaleza. Y ahí es una apuesta muy importante para Colombia. Mire usted, a pesar de las dificultades que hemos tenido en los últimos años, si uno mira las cifras del turismo,
son muy estimulantes. Allá hay un motor muy importante que hay que aprovechar y ponerle bolas a esa industria. La alimentación. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, territorio continental, donde no más de 25 millones son aptas para agricultura. Sin embargo, solamente se siembran 7 millones. Luego hay unos 18 millones de hectáreas que nos permitirían cuadruplicar el área sembrada y tomar provecho de la oportunidad de un mundo donde se le está acabando la frontera agrícola cultivable, la frontera cultivable de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, del Asia, se agotó. Solamente queda África y América Latina. Y dentro de América Latina, un país como Colombia tiene una área muy desaprovechada en materia de alimentos. Según la FAO y la OCDE, para el 2050, si quisiéramos alimentar la población, cerca de 10.000 millones de personas que va a haber en ese momento, tendríamos que aumentar la frontera agrícola cultivable del mundo, que hoy está o cultivada de 1.500 millones de hectáreas en 900 millones de hectáreas adicionales. Y de acuerdo con las tecnologías disponibles, solamente habría 70 millones para agregarle a ello. Naturalmente la tecnología, como ocurrió con la Revolución Verde, se encargará de que esa revolución, esa nueva Revolución Verde, llegue al campo y se pueda aprovechar esa oportunidad. Ahí hay una apuesta enorme y una gran oportunidad para la juventud, y la juventud de talento. Como que yo, en el mediano plazo, me parece que el país, que la sociedad deberían tener claro sobre el objetivo fundamental de diversificar la economía, sin renunciar al petróleo. Tenemos que seguir explotando en la medida de lo posible el petróleo y el carbón, y buscando, etcétera, pero no quedarnos ahí, en la zona de confort, sino mirar con optimismo las oportunidades de modernidad que tiene este país frente al mundo. Un país que no se industrializa, no se desarrolla, pero quien sabe de eso es Carlos Gustavo Cano. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el exministro, excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, y había hecho una afirmación antes de la pausa: un país que no se industrializa, no se desarrolla. ¿Cómo industrializar este país para realmente crear una condición importante de competitividad y de desarrollo? Agregándole valor a lo que nos da la naturaleza. Nosotros no podemos quedar simplemente dependiendo de los recursos naturales. Los tenemos en abundancia, los tenemos que aprovechar y tenemos que bendecir esa presencia de esos recursos naturales. Pero si no le agregamos valor a través de las cadenas de valor, valga la redundancia, a través de la manufactura, a través de la comercialización, a través de la calidad, a través de la sofisticación, no vamos a generar empleos de valor tampoco. Entonces, ahí está el porvenir del país. Mencionaba ahora, Ricardo, la posibilidad enorme en el sector alimentario del país, del mundo. Y Colombia tiene unas oportunidades enormes ahí, pero no para producir materias primas, sino para industrializar esas materias primas y para volverse de verdad un surtidor fundamental, no solamente para su propia población, sino para el vecindario. Y hay una zona del mundo que está caracterizando a este siglo, que es la de mayor crecimiento, que es Asia, sureste asiático. La India está creciendo al 7,5%. Después de que crecía como al 12%, ¿no? Sí, pero es natural que cuando las economías parten de cero, de las cenizas, crezcan rápidamente, y cuando empiezan a madurar, pues ese crecimiento se amaina. Eso le pasa a las criaturas humanas. Cuando uno está muy chiquito,
pues está creciendo rápido, pero cuando madura, no solamente deja de crecer, sino inclusive se encoge. Eso le está pasando a Japón. Pero eso va a tomar mucho tiempo para que ocurra. India está creciendo a 7,5%, la China está creciendo al 6,5%. Digamos, el 40% de la población mundial está creciendo económicamente hablando a una cifra del 7%. ¿Estados Unidos se está recuperando? Está recuperándose. No sé si eso va a ser sostenible con las políticas proteccionistas del presidente Trump, con el cierre de mercados. Eso yo creo que va a ser difícil que se sostenga si no cambia de rumbo esa economía. Mire usted, ahora China está hablando de libre comercio, sí, y Estados Unidos de proteccionismo y de cerrar los mercados. Pero a propósito, me corrige, antes de la apertura en Colombia, ¿estamos creciendo a tasas en promedio como del 4,5%? Estábamos creciendo entre 3 y 4%, dependiendo de cada año, de las circunstancias específicas de cada año. Llegamos a crecer al 4,7%, ciertamente, como ya lo mencionamos, entre el 2005 y 2014, por una razón muy excepcional que fue, digamos, la bonanza petrolera y la dependencia de Colombia del sector minero energético. Pero si uno quiere crecer a tasas mayores sin generar recalentamiento de la economía, hay que hacer otras tareas. Hay que hacer la reforma pensional, hay que robustecer y flexibilizar el mercado laboral, hay que combatir la informalidad, hay que ampliar la base tributaria para que no tributen un puñado de empresas que están ahogadas por unas tarifas altísimas y por unos empleados que son los muy pocos formales que están contribuyendo al fisco de una manera desproporcionada. Hay que hacer unas reformas en ese sentido para ampliar la capacidad instalada de la economía. En este momento uno podría decir que el PIB potencial, Producto Interno Bruto, tiene un crecimiento del lado del 3,2%. Y eso es muy triste decir que si uno supera ese 3,2%, va a generar presiones inflacionarias y efectos desestabilizadores de la economía. Hay que aumentar esa capacidad instalada para poder tranquilamente estimular el crecimiento económico y aspirar a estadios de desarrollo mucho más altos de los que tradicional e históricamente hemos estado acostumbrados en Colombia. Revisé unas cifras que resultan, en mi concepto, alarmantes. Me corregirá. En 1991, antes de la apertura económica y antes de la Constitución que nos rige, la deuda pública colombiana estaba en 4,5 billones. Representaba el 14,8% del PIB. El año pasado, no, en diciembre de 2016, encontré que la deuda pública está en 473,4 billones de pesos, que representan el 54,9% del PIB. Estamos hipotecados. Así es. Yo no diría el extremo de que estamos hipotecados, pero desde el punto de vista histórico, Colombia siempre estuvo acostumbrado a tener una deuda muy baja en comparación con el vecindario. Y eso fue un factor de estabilización de la economía siempre, a pesar de que Colombia tradicionalmente ha sido pobre, pero no tenía esos aspavientos de endeudamiento tan altos como hoy los tiene. Obviamente, la desaparición de la deuda, de la renta petrolera recientemente, pues ha forzado al fisco a tener un mayor endeudamiento y una presencia mayor en los mercados de capitales. Lo importante es tener con qué pagar, repagar esa deuda y atender esa deuda. Colombia, por fortuna, ha sido buena paga y ha tenido una buena calificación en los mercados de capitales. Pero ¿cuánto se nos va claro, en el pago de la deuda? En el servicio de la deuda y sobre todo en el costo. Y esos recursos podríamos estar aprovechándolos mucho mejor, haciendo capital interno, fortaleciendo
nuestros cimientos económicos. Yo diría que hay recientemente, no, y tiene usted razón, Ricardo, las cosas no son como para quedarse uno en la zona de confort, pero hay unas instituciones que hay que cuidar mucho, la regla fiscal. La regla fiscal... Hágame un favor, expliquémosle en palabras sencillas para todos los televidentes la diferencia entre la regla fiscal y el proyecto del que fue autor el exministro, mientras me llega el nombre, la sostenibilidad fiscal, porque creo que no hay claridad sobre eso y creo que en ambas cosas es importante tener completa claridad. Regla fiscal, sostenibilidad fiscal. Ese ministro se llama Oscar Iván Zuluaga. Sí, señor. A ver, pues yo estuve muy buen tiempo, 12 años en la Junta del Banco de la República. Sí, señor. Y cuando comenzamos a ver ese incremento de la renta petrolera y el peligro del efecto voracidad. ¿Qué es el efecto voracidad? Eso le pasa también a las familias y a las empresas. Cuando uno se siente riquito, en vez de ahorrar, empieza a gastar más. Es decir, en vez de ir en contra del ciclo, en contra de la corriente, va a favor del ciclo, se vuelve procíclico. Y eso va contra el tratado más elemental de economía del mundo, que fue la propia Biblia. Acuérdese usted, en las épocas de vacas gordas debemos ahorrar para poder sobrevivir en las épocas de vacas flacas. Y ese es el concepto fundamental de la regla fiscal. Eso es lo que inspira a la regla fiscal. La clave de una política macroeconómica, tanto en lo monetario como en lo fiscal, estabilizadora, a fin de que el crecimiento sea sostenible, porque lo importante no es crecer un día mucho y decrecer después otro, sino que sea sostenible para que la sostenibilidad del crecimiento se convierta en bienestar, es ir contra la corriente. En las épocas de vacas gordas, uno lo que debería hacer es, desde el punto de vista fiscal, subir impuestos y bajar gastos. Yo me pregunto si eso lo hicimos, para que cuando lleguen las vacas flacas tengamos suficiente munición que nos permita bajar impuestos y aumentar gastos. Y nosotros en la época de la bonanza no aumentamos impuestos ni bajamos gastos, aumentamos gastos fundamentalmente. Y ahora, en la época de la desaceleración, si uno quisiera ser contracíclico, debería estar bajando impuestos y aumentando gastos. Y por no haber hecho lo propio en el ciclo anterior, estamos haciendo lo contrario, aumentando impuestos y bajando gastos. ¿Será porque estamos en una situación muy difícil, pero ya le preguntaré sobre eso, que los candidatos presidenciales casi que no han hablado del tema económico? Mire, nosotros vendimos ya casi todo lo que podíamos vender y lo que no hemos debido vender incluso a menos precio. Y nos hemos endeudado en una forma desproporcionada. La pregunta es, ¿cómo seguir cubriendo los gastos del Estado cuando no hemos sido capaces de cubrirlos en el pasado, ni siquiera con la venta de tantos activos del Estado y ni siquiera con la inmensa deuda en que nos encontramos? Yo creo que el reto grande desde el punto de vista macroeconómico no está en lo monetario. La inflación está controlada, creo que la independencia del Banco de la República frente al gobierno le ha permitido esa autonomía y esa contraciclicidad. Sí. Frenar cuando vamos rápido para poder estimular la economía cuando vamos despacio, desde el punto de vista de la liquidez y de la regulación del costo del dinero, o sea, de la tasa de interés. Pero en materia fiscal, ahí está el gran reto. La época de la bonanza no fue una época de incremento del ahorro público, lo dijimos desde el banco muchas veces. Cuando uno no hace ahorro público en la época de la bonanza, se arriesga a que cuando venga la desaceleración tengamos que hacer
tengamos que seguir siendo procíclicos en vez de ir contra la corriente. Es decir, disminuir la carga tributaria y aumentar el gasto. En este momento hay dos elementos que nos van a obligar a que esa recuperación sea lenta. Yo creo que sí la va a haber. El Estado de alguna manera y de manera forzosa ha tenido que ser frugal, más austero, hay que disminuir el gasto innecesario, hay que aumentar la base tributaria, disminuyendo tarifas, lo cual no quiere decir que vamos a disminuir el recaudo, sino que uno tiene que cubrir a la población que no está contribuyendo. La evasión es inmensa y la ilusión sí que lo es. Entonces, ahí hay que hacer una tarea fundamental. Volviendo a la pregunta, Ricaurte, sobre la regla fiscal, sí, ¿no es cierto? Y la sostenibilidad fiscal. Lo último viene de algunos principios constitucionales, como es el caso de Alemania, donde se le dice al Estado, usted no puede forzar al fisco más allá de sus propias capacidades. No importa las urgencias sociales o las urgencias políticas que haya. Porque entonces tampoco se pueden atender esas urgencias si se empeora el asunto. Claro, y está sacrificando usted el porvenir de las generaciones siguientes. Alemania aprendió eso con sangre, sudor y lágrimas, con las hiperinflaciones que hubo, con los déficits fiscales tan terribles que sometieron a esa nación y que lo llevaron a un desenlace fatídico para la humanidad, como fue el nacionalsocialismo. Entonces, los alemanes son muy cuidadosos de eso y eso está inmerso en la Constitución Nacional. Aquí se intentó eso con recortes, pero está ese principio. Y lo otro que es diferente fue la adopción de una regla fiscal que no es otra cosa que un sistema de disciplina a los gobiernos por medio de la ley. En la etapa contemporánea, eso se ha dado en los países que tienen una alta dependencia de los recursos naturales. Empecemos por Noruega. En los años 70, Noruega, un país de 5 millones de habitantes, con una renta petrolera inmensa, después del descubrimiento de los yacimientos del Mar del Norte, estableció una conducta que comenzó por reducir la deuda externa a su mínima proporción y tras ello a ahorrar en un fondo soberano en el exterior, que no son reservas internacionales y que hoy supera el $1 trillón. Es el fondo soberano más grande del mundo de un país pequeñito. En América Latina, ese mismo ejemplo lo adoptó Chile a partir del 2000, presidente Ricardo Lagos, ya no con renta petrolera, sino con renta del cobre, y lo ha manejado muy bien. Y Chile ha tenido una tradición de buen manejo fiscal en ese sentido. A nosotros nos llegó, lamentablemente, un poco tarde. Comenzó a funcionar en la práctica en el año 2011, ya cuando se insinuaba el término de esa bonanza. Pero esa institución de la regla fiscal hay que cuidarla, hay que mantenerla, y eso le ha dado al país, por fortuna, ante las calificadoras internacionales, buenos créditos para mantener el grado de inversión. ¿Le gusta a Carlos Gustavo Cano la supresión, el proyecto de supresión de los 3 ceros en la moneda colombiana? Después de una pausa ya regresamos. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Carlos Gustavo Cano y había dejado planteada la pregunta, si le gusta la posibilidad de que se supriman los 3 ceros al peso colombiano. Para nada me molesta, y no es una reforma sustancial, eso no va a ser ni grave ni generoso con la economía, es cómodo. ¿Y sabe quién me convenció a mí de eso? Sí. Mis amigos extranjeros. Cada vez que llegan se enredan con una cantidad de ceros. Siempre y cuando tuvo Colombia tanta hiperinflación. Eso simplemente es algo gradual.
Los billetes en promedio duran 3 años, menos los de 1.000 y más los de 50.000. Pero cada 3 años en promedio hay que, digamos, reemplazarlos. Y a medida que se vayan agotando, se van reemplazando. Las monedas duran más. O sea que, primera cosa, en el evento de que se lleve a cabo, no se van a recoger billetes nuevos para reemplazarlos con la supresión de los ceros. Bueno, eso depende ya de mis colegas del Banco de la República, pero a mí no me cabe duda de que va a ser así. Ya. Es sentido común. Yo viví en Inglaterra cuando todavía convivían los peniques y los chelines y con el sistema decimal, y eso duró un buen tiempo. Y ese era un complique para uno. Pero esas economías hicieron sus transformaciones sin ningún problema y sin ningún traumatismo. Eso se puede hacer. ¿Y qué repercusión tiene, por ejemplo, en la economía que 1.000 pesos queden equivalentes a 1 peso? Yo creo que va a facilitar las transacciones. La gente se va a ir acostumbrando a ello. Yo no creo que haya traumatismos de fondo en eso. Ningún traumatismo que el que tiene una casa que le vale 500 millones de pesos le queda quitándole los 3 ceros. 500.000. 500.000. Claro. Más cómodo. Más cómodo. Yo creo que eso está bien hacer. Psicológicamente, ¿qué influencia puede tener eso? Porque la gente se puede sentir menos rica. Hay gente que se puede aproximar, ¿no? Digamos, los 4.80, entonces le ponen 5, o los 4.25 en 4, y ese es un proceso normal de ajuste que muchos países en la historia lo han experimentado. ¿Cómo lograr que en Colombia se aplique realmente el principio de progresividad? Lo que vimos con la reforma tributaria, por ejemplo, es que hicieron una reforma, me corrige por favor, esencialmente restrictiva de los derechos en cuanto que pusieron a pagar a todo el mundo un IVA en 3 puntos superior, cuando eso es regresivo porque afecta por igual a los ricos que a los pobres. Eso va en contra de un principio elemental constitucional del principio de progresividad. ¿Cómo conseguir ese avance? Bueno, lo del IVA no es tan regresivo, porque quien más consume es quien más tiene y va a contribuir en más. A mí lo que siempre me ha parecido es que el IVA hay que universalizarlo, hay que extenderle mucho más, a fin de evitar tener que incrementar en semejantes proporciones las tarifas. Pero ¿no es más equitativo aumentar, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que se paga de acuerdo a lo que cada cual tiene? Así es. Y no que si yo compro esta corbata pague lo mismo a lo que paga una persona que tiene unos recursos económicos muy superiores? Así, la extensión del IVA, la más amplia cobertura del IVA con tarifa más baja, no riñe con lo otro, tiene que ser acompañado con lo otro. Quien más gana y quien más tiene rentas debe contribuir mucho más, pero la informalidad del país, y no estoy hablando de los pobres informales, la informalidad del país está muy concentrada en los grupos de más alto ingreso, y me refiero a la evasión y a la ilusión, y eso es informalidad, eso hay que combatirlo profundamente. Cuando aquí hablan de informales, la gente tiende a pensar que estamos hablando de los vendedores ambulantes. Aquí los informales no están en las calles, los grandes informales, los que están evadiendo, los que eluden los impuestos. Ahí hay un cáncer enorme que el país tiene que enfrentar con imaginación, con determinación y con voluntad política y férrea. Menciona un tema muy importante, el combate a la elusión y a la evasión, pero como si siempre se habla de que se evitarían muchas reformas tributarias haciéndolo, pero ¿cómo y por qué no se ha hecho? Ricardo, ha habido hace mucho tiempo, pues yo de que era estudiante, yo era
que se hablan de reformas tributarias estructurales. Yo me atrevo a afirmar, en lo que recuerdo de mi vida, una reforma que sí fue estructural de verdad, que fue la que nació de la misión Musgrave, que adelantó el ministro Rodrigo Botero. Esa reforma sí fue estructural. ¿Y cómo defino yo una reforma estructural? Una reforma que aguante varios gobiernos sin que tenga que ser sustituida por otra reforma. Una reforma estructural hoy en día es aquella que pueda permanecer acompañando a las finanzas públicas de manera estable durante 2 o 3 gobiernos mínimo. Y no hemos tenido reformas estructurales de ese tipo. Yo soy muy simple y elemental en esa definición de reforma estructural. Reforma estructural es aquella que aguante por lo menos 2 o 3 gobiernos. Es indudable que hay en las instituciones nuestras unas grandes contradicciones. En el campo económico se me ocurre plantearle una para saber su importante concepto en ese sentido. La Constitución del 91 mantuvo el intervencionismo de Estado en las materias que específicamente se mencionan, con obviamente la libre competencia económica, pero a renglón seguido la Constitución le abrió el paso al modelo neoliberal y consagró el Estado social. El Estado social se ha quedado a medio camino y la desigualdad, creo yo, no es que haya disminuido en las proporciones en que nos dicen, porque uno lo que ve en la realidad palpable es que la desigualdad es inmensa en este país, al punto que estamos catalogados como el 7º país más desigual del mundo. ¿Qué hacer con la economía para combatir esos flagelos? Fíjese usted que con una Constitución que creó más derechos que deberes, no se resolvió el problema de la desigualdad, porque el tema de la desigualdad no es un tema solamente constitucional, es un tema de emprendimiento, es un tema de regulación de la competencia, es un tema de intervención inteligente del Estado, no para acabar con la libertad económica, sino para preservarla. Recuerde usted, 2 grandes maestros de la economía que nos enseñaron cosas que hoy están absolutamente vigentes, John Maynard Keynes y Hyman Minsky. Minsky, que fue un discípulo de Keynes, profesor universitario norteamericano, decía, el capitalismo es por naturaleza inestable, por eso hay que intervenirlo, para salvarlo. Y lo llegaron a señalar de socialista, de marxista, de comunista, de negacionista del libre mercado. El capitalismo es absolutamente inestable y por eso hay que intervenirlo, para salvarlo. Keynes también decía lo mismo. De modo que hay que preservar el libre mercado, pero interviniéndolo, no siendo ausente de esa intervención. Pero esa intervención no puede ahogar la iniciativa privada, sino al contrario, estimularla. Y la pequeña iniciativa privada. Yo creo que hoy estamos en la era del emprendimiento, de la innovación, de apoyar y de premiar esa inventiva empresarial que está a flor de piel en los nuevos profesionales y en las nuevas generaciones que están graduando las universidades. Yo estoy maravillado por esa inventiva que hay y gozo mucho siendo profesor universitario, y aquí a esos jóvenes hay que darles más oportunidades, que se unan, que le den rienda suelta a la imaginación y que empecemos a ver el futuro más que al pasado. Andrés Oppenheimer tiene mucha razón en decir que los latinoamericanos, y yo diría que en Colombia somos especialistas en eso, siempre miramos para atrás, pero nunca miramos para adelante. ¿Qué le recomienda Carlos Gustavo Cano a los candidatos presidenciales en materia económica después de la última pausa? Ya regresamos.
Volvemos a mesa de opinión, a su última parte. Los candidatos presidenciales, en mi concepto, tendrían que haber hablado ya mucho más de economía. Poco lo han hecho. ¿Qué les recomiendo? La política macroeconómica tiene tres patas, tres ejes, Sí, la sí. fiscal, la monetaria y la financiera. La fiscal está en manos del Ministerio de Hacienda, la monetaria en manos del Banco de la República, de su junta, y la financiera está repartida entre la Superintendencia y el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Yo creo que en lo monetario, Ricardo, en el monetario sinceramente creo que hay una gran fortaleza y eso en buena parte se debe a la independencia de la Junta Directiva frente a los gobiernos. Bandera que defendió por tanto tiempo Alfonso Palacio Rudas, que fue el héroe, uno de los héroes de esa jornada. Ahí yo creo que no hay sino que mantener la independencia, respetar la independencia del Banco de la República, reafirmar eso con toda la fuerza. En materia fiscal, respetar la institucionalidad fiscal, respetar y fortalecer las normas y las reglas fiscales que son de reciente creación en el país y velar por la contraciclicidad y no por la prociclicidad, en el sentido de que cada vez que tengamos un buen momento, aumentemos el ahorro público, no nos volvamos procíclicos cayendo en el efecto voracidad, de que entre más ganemos, más gastemos, para que en el ciclo siguiente no podamos ser contracíclicos, bajando las cargas tributarias, aumentando el gasto público. La contraciclicidad es clave. Y en materia de política financiera, la superintendencia se ha fortalecido, hay que darle más independencia y la superintendencia tiene que velar con mucho más convencimiento por la competencia sana en el sector financiero, a fin de que más concurrentes, más agentes en el sector financiero terminen beneficiando al consumidor de servicios financieros que hoy está ahogado en un mar de tarifas insostenibles, no solamente a través de las tasas de interés, sino especialmente a través de lo que se llaman los servicios financieros. La inclusión financiera hay que luchar por ella. Colombia tiene una exclusión financiera absolutamente alarmante, especialmente en el campo. El hombre que no tenga hoy acceso a servicios financieros es un hombre del pasado. Parte de la modernidad está ahí y parte de la política financiera del país debe estar ahí. Infortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. Ricardo, un placer, un honor estar aquí en Mesa de Opinión. Muchas gracias. Es el exministro de Agricultura y excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano. A ustedes les agradezco mucho, como siempre, por brindarnos la oportunidad de entrar a sus hogares cada 8 días. Feliz noche. Descansen, por favor.